Noticias 24. La Fiscalía incautó diversos equipos electrónicos, entre ellos un teléfono celular y un computador de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, a quien se le acusa de eventual tráfico de influencias y cohecho en el llamado caso Muñeca Bielorrusa, que tiene que ver con la empresa Icodelco. Esto mientras parlamentarios de distintos partidos políticos anunciaron acusaciones constitucionales en contra de los supremos, entre ellos justamente Ángela Vivanco. Para hablar de este tema nos acompaña el abogado de Ángela Vivanco, Juan Carlos Manríquez. Juan Carlos, agradecerle su tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Primero, Juan Carlos, lo que tiene que ver con este caso que está viendo la Fiscal Regional de Los Lagos, usted me corrige, que tiene que ver con esta arista de Codelco, que es uno de los 6 cargos que se señalan, digamos, en el cuaderno de remoción del Pleno de la Corte Suprema. Esto se judicializa por oficio, la Fiscalía investiga esto. Hoy se incauta el celular y también el computador personal de la ministra Ángela Vivanco. Ahora, durante la tarde se informó de que ustedes como defensa habían presentado 2 escritos al fiscal nacional y también a la Corte Suprema en términos de no revelar lo que son los mensajes, los WhatsApp, entendiendo que tuvo Ángela Vivanco con Luis Hermosilla a la Corte Suprema. ¿Por qué se presentan estos escritos? ¿Hay antecedentes por parte de la defensa de Ángela Vivanco de que la Corte Suprema habría solicitado esto a la Fiscalía? Avancemos sobre eso. Bien. Lo primero es que hay que hacer 3 distinciones. Respecto de la ministra señora Vivanco, se ha notificado que se ha abierto un expediente administrativo que pudiera desembocar en una remoción, que de acuerdo a las reglas de la Corte son 2 cuestiones distintas, un expediente de remoción y un expediente administrativo del acta 108. El acta 108 es un auto acordado, que lo que hace, Nicolás, es tratar de entregarle a los funcionarios del Poder Judicial un sistema de defensa de debido proceso que antes no existía. Esto es acceso a la evidencia, abogado, rendir prueba, poder hacer descargo, todo aquello que nosotros conocemos en teoría debiera tener mínimamente un indagado de cualquier asunto. Pues bien, en segundo lugar, existen 2 investigaciones penales, una contra el señor Migueles, otra en que el señor fiscal nacional ha ordenado llevar en Los Lagos, como usted bien lo ha dicho, ambas a cargo de la señora Bitwer, que es la fiscal regional. Allá nosotros también nos hemos comparecido y hemos pedido que se nos tenga por interviniente, se nos dé acceso a la investigación y se nos entregue la totalidad de los chats que las noticias de prensa atribuyen a la conversación entre la señora Vivanco y el señor Hermosí. Lo mismo hicimos en la Fiscalía Oriente. La Fiscalía Oriente nos dijo, no los tenemos acá, en lo que nos dijo el fiscal nacional, vaya a Los Lagos. Fuimos a Los Lagos. Y entonces, como la señora Bitwer nos contestó muy amablemente, nosotros nos pusimos a disposición y entregamos voluntariamente su teléfono y su computador hoy, para lo cual fue el OS7 Carabineros a su domicilio y retiró ese teléfono y su computador para que aquí existan completas cartas abiertas. Para aclararlo, solamente el celular y el computador personal, ¿no otro dispositivo? Todo está dispuesto. Lo que ocurre es que para que toda también su audiencia lo comprenda, el computador de la Corte Suprema es de la Corporación Administrativa. Por supuesto, este es el personal. Está disponible y si lo piden, ahí va a estar. Pero ¿por qué le hago esta confrontación? Porque a pesar de esto, en el acta administrativa, más allá de lo que leyó el señor presidente de la excelentísima Corte, la señora Vivanco no tiene otros antecedentes. Le quiero contar prácticamente en una exclusiva que ella pidió los antecedentes de la Comisión de Ética y no se los entregaron. Se los acaban de negar hace 15 minutos. No le entregaron, para aclarar, la Comisión de Ética que ya estaba revisando la acusación o el caso, digamos, de la ministra Vivanco, no accedió a entregarle los antecedentes que tiene la Comisión de Ética. En efecto, porque, y recuerdo... ¿Por qué argumento? La verdad es que no lo sabemos, porque solo en razón de la Comisión de Ética se abrió el expediente administrativo. Sí, claro. Es bien difícil defenderse así. Entonces, ¿qué es lo por que eso, estamos diciendo? Por eso ayer en sus redes sociales ella apuntaba que estaba tratando de recabar la información, pero le era muy difícil. Estoy parafraseando. ¿Es por esa razón? Esa y otras. Ya. Porque recuerda usted que el acta 108, y también es bueno que la gente lo sepa, establece, de acuerdo al artículo 11, 20 días hábiles para contestar, no corridos, hábiles, que son de viernes de contado, feriado, domingo y otro. Que se vence en realidad en octubre. El comunicado de la excelentísima Corte dice días corridos, pero el autoacordado dice días hábiles en el artículo 11. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que uno debe plantearse allí, entregando toda su versión, descargos asunto por asunto,
hecho por hecho, y con toda la amplitud de evidencia que pueda. Pero mire lo que le voy a decir. En este sistema, la regla 1 de examen de la evidencia para poder determinar su origen lícito, su pertinencia, su completitud, si efectivamente tiene capacidad evidenciaria o tiene más capacidad de prejuicio que de evidencia, debe hacerse en un control cruzado. Usted debe tener lo que le achacan versus con lo que usted se defiende, ¿no es cierto? Entonces, ¿nosotros qué queremos como defensa con el colega Gabriel Osorio? Queremos tener todos los chats que los medios de prensa han dicho, por prestigioso que sea el medio, estos son de esta señora, conocer su contexto, su integridad, su hilación lógica, su texto, su contexto y su sentido, y explicarlos. Porque ¿saben lo que nos enseña la experiencia? Que muchas veces en este tipo de cuestiones, cuando se producen filtraciones, porque esos son, a propósito de evidencia que está custodiada según la ley en el Ministerio Público, si la Corte Suprema recibe en un expediente administrativo información de un expediente penal que por ley no se le puede entregar a tercero porque sería ilegal. Sí. Por otro lado, existe la duda, entonces resulta que podría filtrarse, como se ha puesto de moda, ¿no? Este cherry picking, parte por parte, lo que a algunos les interesa. La selección de mensajes, digamos, y que puede perder cierto contexto. Y gotear veneno, que lo que hace es, en el fondo, indisponer a una puede ser persona. parte de una estrategia. Usted podría hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hemos pedido nosotros? ¿Sabe qué? Entréguenos lo mismo a todos al mismo tiempo y hagamos control cruzado y ahí... Pero no se lo entregue a terceros, y eso es lo que usted establece también en estos escritos. En este caso a la Corte Suprema, en este caso a la Comisión de Ética, entiendo. Exacto, porque la Comisión de Ética dice haber terminado su labor y entregar los antecedentes para abrir un expediente administrativo. ¿Y no podría considerar no antecedente la Corte Suprema? ¿O la Comisión de Ética, para ser muy específico? Es que el problema, Nicolás, es que la Comisión de Ética es un tercero. O sea, a nosotros nos gustaría poder colaborar, pero de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público y al Código Procesal Penal, sus miembros son terceros ajenos a una investigación penal. Entonces, la señora Vivanco ha voluntariamente abierto y ha entregado, sin necesidad de medida intrusiva ni autorización judicial, su teléfono y su computador. Entonces, ¿qué es lo que mínimamente un abogado defensor debe hacer con todo el respeto del mundo? Mire, entrégueme la evidencia que usted tiene, confrontémoslas, analicémoslas, no demos nada por cierto hasta que no lo pasemos por filtro y vamos atemperando esto. Porque el problema que se produce, Nicolás, es la justicia de titular por lapidación, donde usted en la balanza pone un termómetro y un barómetro, la gente termina juzgando por la temperatura y la presión ambiental, y si alguien es inocente o los cargos no son lo que se dicen, después a nadie le importa. Y eso es terrible, porque hoy día le pasa a una persona que está en la Corte Suprema, mañana le puede pasar a un político, a usted, a mí, a cualquier ser humano normal, digamos, común, de la calle. Sí. Juan Carlos, le hago la pregunta sobre el tema, porque son varias aristas, pero quiero quedarme con lo de la Corte Suprema. ¿Se justifica, a juicio de la defensa de Ángela Vivanco, la suspensión de la ministra y la apertura de un cuaderno de remoción? Mire, yo creo que lo que ha adoptado la Corte Suprema es razonable. ¿Por qué se lo digo? Es mi opinión personal. Porque creo que atendía a la trascendencia de estos hechos que uno no puede minimizar, que son de tal impacto y entidad para el regular funcionamiento de Chile, sus instituciones, el sistema de justicia, una medida preventiva de este caso aparece razonable. Lo que no parece, digamos, de alguna manera, lo más óptimo que uno esperaría, es que el afectado, la afectada en este caso, se entere primero por los medios de que está suspendida, ¿no es cierto? Y de que existen tales o cuales cargos basados en tales o cuales hechos, sin conocer. Yo, si tuviera ahora, que pero el propio presidente del máximo tribunal públicamente entregó una declaración justamente sobre estos puntos. Claro, usted dice que debería haber sido avisado previamente, personalmente. ¿Eso? No, quedémonos en esto, mire. Ya. El señor presidente de la excelentísima Corte hace bien en notificar la decisión del Pleno. Pero esa decisión son, por decirlo así, el contenido de la resolución de abrir un expediente administrativo. Sí. Pero ¿cómo se comunica? Se dice, se ha decidido abrir un expediente de remoción. ¿Qué escuchamos usted y yo? Que la Corte Suprema ha decidido remover a una ministra sin oírla. Y creamos una cosa... O sea, iniciar un proceso, eso entendí yo con la apertura de este cuaderno. No, se entendió así. Se entendió... ¿Usted cree que se entendió como que ya estaba removida? Exactamente. Y eso no es admisible, porque si usted saca la cuenta... Pero fue bastante claro el presidente de la Corte Suprema. Aparte habla de suspensión. ¿Cómo voy a suspender a alguien que ya fue removido?
Por eso le digo, pero porque el comunicado no es lo suficientemente claro. Ya. El comunicado dice, hemos abierto un cuaderno de remoción. Eso podría decir, bueno, entonces está tomada la decisión de removerla. Pero como nadie puede pensar eso de la Corte Suprema y de un tribunal de jueces profesionales, que es lo que todos esperamos, en realidad lo que la Corte ha querido decir es que ha abierto un expediente administrativo para oír, escuchar, descargo y recibir la prueba. Y si eso es así, entonces, ¿qué es lo único que puede pedir uno? Que sea sin prejuicio, sin antejuicios, con templanza, distancia, prudencia, ponderación, que son los atributos que en definitiva uno esperaría para juzgar un asunto tan complejo como este. Déjemelo ya llevarlo al otro punto, esta investigación que lleva el Ministerio Público en este caso, paso de la Corte Suprema al Ministerio Público, lo que tiene que ver con esta resolución que toma cuando la ministra Vivanco estaba en la sala de la Corte Suprema, con el consorcio bielorruso, Codelco. Ese es uno de los cargos, pero este es el que toma por oficio la Fiscalía Nacional y lo toma la Fiscalía de los Lagos. ¿Qué espera usted de esa investigación y en torno a todo lo que se ha generado con respecto a la figura de la ministra de la Corte Suprema? Bueno, lo primero respecto a la figura, que es muy buena esa expresión que usted utiliza. Unas son figuras y otras son figuraciones. Si usted construye una viñeta de una persona, la lapida en la plaza pública, donde se ocupan todo tipo de expresiones desdorosas, las más educadas y horribles del idioma castellano, desde los terribles garabatos a las mejores calificaciones educadas, y a quienes opinan anticipadamente, hay que preocuparse. Porque hay que evitar el prejuicio y hay que evitar, evidentemente, una idea anticipada. Ahora, sobre lo que usted me pregunta, es bien importante tener en claro esto. Yo creo que quienes reclaman tienen el legítimo derecho de plantear. Este es un tema de interés público máximo que afecta la esencia del sistema de justicia, las instituciones, el funcionamiento del Estado democrático. Nadie de nosotros puede dudar eso. Y todos tenemos que estar de acuerdo en que la baraja se abra completamente. Lo que no podemos estar de acuerdo es en que a cada cual lo suyo. En eso consiste la justicia. Y le voy a contar algo. En los tribunales, las declaraciones de inhabilidad están reguladas por ley. Sí. Aparte, no con el abogado. Segundo, son bastante, digámoslo, tópicas, episódicas. Si usted revisa todas las cortes del país, son bastante inusuales. Incluso en la Corte Suprema no hay un gran número de inhabilidades declaradas. Tercero, en el caso específico que usted me plantea, las causas se pueden ver en cuenta o en relación. Si usted tiene un problema, como cuando se dijo aquí que se habían visto sin anunciar, tiene 3 medios de impugnación para recuperar eso y repararlo. Si usted tiene un agravio, una nulidad, una recusación, una implicancia o una presentación al pleno. Pero fíjese en su minuto y limen litis, como decimos los abogados, nada de eso se hizo. Se hizo después. Y lo más interesante es una decisión colegiada de varios ministros, donde intervienen varios ministros de gran trayectoria, donde la resolución que desecha 2 de estas nulidades está además con la presidencia del ministro Sergio Muñoz, que nadie puede dudar de su integridad. Sí. Y por otro lado, déjeme decirle algo, la última resolución está dictada por un profesor excelso derecho procesal en Chile. Entonces, si usted apunta a que si no se aplicaron esos recursos o esas vías, digamos, para impugnar lo que hubiera sido la definición o la decisión de la ministra Ángela Vivanco, en este caso que concierne a Codelco, para entender yo, al no recurrir esto sería un antecedente de alguna manera para decir que estuvo todo en regla, más allá del acto contingente de hoy, de la duda que se cierne sobre esto. Tiene que separar 2 cosas, Nicolás. Si usted duda de la conducta de un juez y usted dice que el juez carece de equidistancia, no es imparcial y el juez no es justo, el deber del abogado es plantearlo inmediatamente a través de la implicancia y la recusación. Ese es el medio procesal. Pese a que sea la Corte Suprema el máximo tribunal, la última instancia donde se puede aplicar esos recursos. Da lo mismo, lo hacemos habitualmente todos los abogados tenemos una duda, porque la lógica en materia de debido proceso y del juez natural e imparcial es que si usted tiene una mínima duda tiene que plantearlo. Le voy a contar un ejemplo. En el sistema procesal penal, si usted va a ir a una audiencia y tiene una duda por mínima que sea, aunque todavía no esté fundada, si usted plantea la inhabilidad de un juez, ese juez no puede entrar a la audiencia, tiene que entrar el reemplazante que está en la lista de jueces del tribunal. Y si usted cree que debe plantearlo con una causa mayor de recusación, tiene que ir a la Corte de Apelaciones. Ahora, lo que se entiende es que aquí no se, y me estoy adelantando un poco en la investigación, pero disculpas, pero que no se planteó la duda porque no existía información para hacerse la pregunta con respecto a esto. No, la información existía y estaba a la mano.
Porque si usted dice, mire, no anunciaron mi causa, la vieron sin decirme y yo pido la nulidad es porque lo sabe todo. Y entonces si usted plantea 3 veces ese incidente y se lo resuelve el señor Muñoz, se lo resuelven otros Ujú. ministros, se lo resuelven 7 O sea, técnicamente ministros, sería una cosa ya juzgada, dice usted. evidente, cosas diferentes que uno, y eso es usual, mire, sí, hay que tomar las cosas en su lugar. Yo no estoy reprochando a nada de nadie. Lo que le estoy diciendo es que la comunidad, digamos, medianamente informada, debe entender cómo son estas cosas. Si los procedimientos son así y usted tiene oportunidades para ejercer los recursos, si usted los deja pasar, existe lo que se llama la preclusión o la falta de oportunidad. Entonces, el problema es que si usted después de la Corte Suprema dice, mire, como ahora hay un ministro o una ministra y más adelante alguien caído o cuestionado, resulta que a mí me fue mal en este asunto, de cualquier naturaleza, entonces quiero volver a revisarlo, entonces la Corte Suprema va a verse enfrentada una y otra vez a decir, no, es que saben que parece que este juez estaba implicado. Bueno, pero ¿por qué no lo dijo antes? Y Ujú. si no lo dijo antes, hay que separar 2 cosas. La conducta ministerial, eventualmente ética, o la legalidad del actuar de ese juez versus los fundamentos del fallo. Porque usted puede tener alguna duda o sospecha respecto de un juez, pero si no tiene buenos argumentos respecto a la legalidad del fallo, el fallo va a seguir a Sí. firme. Juan Carlos, No le va a sí, anular. yo lo entiendo. Bueno, habrá que ver obviamente cómo se va desarrollando esa investigación. Lo quiero llevar al otro punto y hacerle primero la siguiente pregunta. Por lo que uno entiende, en términos de la Cámara de Diputadas y Diputados, es bastante claro de que va a levantarse una acusación constitucional contra Ángela Vivanco. Primero que todo, usted, en la eventualidad de que se concrete esta acusación constitucional, ¿tomaría también la defensa en ese proceso de la ministra suspendida? Cada día tiene su afán. Vamos a ver cómo se Ya, pero presentan no está esas definido acusaciones. todavía. Todavía no hay presentación, recuerda eso. Para eso depende de las presentaciones, cuáles son sus fundamentos, cómo se presentan, contra quién se presentan, cuáles son sus argumentos, si se van a acumular o agrupar o no, etcétera. Falta mucho todavía para eso. Según ha dicho el Parlamento, dentro de sus facultades, podrían los honorables y honorables diputadas y diputados presentarlo después de la fiesta y verse más o menos cercana a la época de elecciones. Y allí la ciudadanía también tiene que entender un asunto. El procedimiento ante el Parlamento es un procedimiento mínimamente arreglado, porque usted presenta las acusaciones, se debate con una lógica política, no necesariamente No hay jurídica, una discusión ahí eterna, digamos. puede ser también cruzada por otros intereses en época electoral, y uno espera que el Senado resuelva como jurado. Ujú. Ojo, a su leal saber y entender que es un concepto más amplio que simplemente decir si alguien es culpable o inocente de un delito, porque eso le corresponde a la justicia penal. Entonces, Ahora, pero son en la tres. práctica, si pasa de la Cámara de Diputadas y Diputados y pasa a el Senado para ser juzgado, digamos, la Constitución Constitucional, la persona del cargo público es suspendida. Ya está suspendida en la Corte Suprema, pero sería suspendida también desde el punto de vista de la fiscalización que tiene el Congreso. Eso es efectivo lo que usted plantea, pero no son pocos los casos en que a pesar de aquello, el Senado actuando como jurado simplemente Estamos... no hay mérito suficiente para destituir. Y en este caso hay que ser extremadamente cuidadoso porque hay que ir analizando hecho por hecho, cargo por cargo. Lo peor en esto es la ansiedad, la premura y el actuar exclusivamente cruzado por la emoción. Esto es muy complejo porque es de la esencia del sistema democrático. Si un día le pasa comillas a una persona con poder, que en teoría, puede defenderse de imputaciones muy graves que afectan todo el sistema, imagínese lo que le puede pasar a un ciudadano de a pie. Si no escuchan a una ministra de la Corte Suprema y no le entregan los antecedentes para defenderse, ¿qué espera una persona de la calle? Mi reflexión es muy humilde y muy sencilla. Uno como abogado tiene que defender los derechos de quien sea con lealtad, con estándares éticos, conforme a los tribunales, con cartas abiertas. Pero mi preocupación como ciudadano es otra. No tenemos que caer en la justicia de titulares, del Twitter, de la balanza, el termómetro y el barómetro. Eso es muy peligroso. ¿Usted teme que Porque suceda eso con la figura de Ángela Vivanco? no lo temo, Nicolás, eso ya pasó. Ya. Pasó en Chayhuay, pasó en la prensa. Nótese, no estoy culpando a la prensa. Yo No, respeto yo entiendo, pero que haya un prejuzgamiento en términos de la información que se ha conocido de su defendida. A Claro, eso va. ¿por qué? Porque se produce esa figura que usted bien decía delante. Entonces uno podría decir, bueno, entonces
eliminemos los tribunales, ahora que hay una reforma judicial en distintas partes del mundo. Entonces fallemos con 2 titulares, una plana de un diario importante y pongámosle la pena abajo y listo y se acabó y derogamos los tribunales en Chile y los jueces están todos, digamos, de más. Eso no puede ser. Ahora, voy a otro cargo, y vuelvo al tema de la Corte Suprema, que es parte también de todo esto que estamos conversando con usted, Juan Carlos Manríquez. Y una pregunta bien directa. En la información que le ha entregado su defendida, ¿ella intervino o no en el nombramiento de jueces, que es lo que se le levanta como cargo? Por lo que me ha dicho y lo que nosotros tenemos, efectivamente no hay antecedentes de ese tipo. Lo que se le dice es que habría eventualmente intervenido o tenido algún interés en el nombramiento de auxiliares de la Administración de Justicia. Ya sea para el nombramiento o para bloquear futuros nombramientos. Efectivamente, esas conversaciones que se dicen que se le atribuyen a ella con la señora Hermosilla, yo tengo un particular interés de conocer efectivamente dónde están, si son lo que son y si dicen lo que dicen. Le voy a contar por qué. Pero Porque reconoce que son verdaderas la ministra. O sea, no ha dicho lo contrario, a eso me refiero. No lo ha dicho porque no las tiene en su mano. ¿Y por qué le digo esto? Porque el propio defensor del señor Hermosilla dijo en el otro juicio que a veces su defendido decía cosas que no eran o decía que iban a ocurrir cuestiones que no ocurrían. Entonces, la ostentación, el simple decir, ¿no, verdad?, no necesariamente constituye un acto punible. Entonces, lo que yo quiero saber... Sí, pero aquí se habla de, y entendiendo que lo tendrá que definir la justicia evidentemente, pero hay una comunicación directa entre 2 personas. Lo que apuntaba el defensor de Luis Hermosilla era cuando no había en estos mensajes una comunicación entre persona y persona, sino que aludía a otro o que iba a hacer otra cosa. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Aquí supuestamente le dice, mira, entonces este sí, este no, entonces este sí, este a su interés. Eso lo dice la resolución que comunica el señor presidente de la Corte Suprema cuando dice que hay que aclarar si estas 2 personas se concertaron para nombrar o desnombrar a otros. Dice algo muy importante, conforme a sus propios intereses. Cada una de estas frases, Nicolás, es lo que se llama un supuesto fáctico. No basta con afirmarlo. Hay que acreditarlo con evidencia incontrarrestable. Y lo mismo apuntaría entonces a otro de los cargos, que es entrega de información con respecto a causas, que tenían, por ejemplo, que ver cuando Luis Hermosilla estaba en el Ministerio del Interior sobre eventuales causas a funcionarios de las Fuerzas Armadas o las policías. Bueno, como el acta no dice qué causa, ni cuál rol, ni cuál sentencia, ni cuál proceso sería, necesito saberlo, porque es lo mismo que si yo le dijera, y perdone este ejemplo, que puede ser un poco, digamos, mal educado, es como si yo le dijera, mire, resulta que tal o cual medio de comunicación está coludido con tal o cual organización para poner noticias falsas. ¿No es cierto? Pero si yo no digo cuál es la noticia, cuál es el contexto, entonces eso es demasiado amplio. La precisión en esta materia es un valor esencial y por eso vamos a trabajar. Abogado Juan Carlos Manríquez, agradecerle nuevamente su tiempo y esta conversación, entrevista aquí en Noticias 24, Canal 24 Horas, abogado, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego, igualmente, muchas gracias.